Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero compartir una palabra hermosísima que el Señor me regaló. Y bueno, como siempre, estoy muy segura que esta palabra será de bendición a tu vida. Y esta palabra se encuentra precisamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 7. Y bueno, dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bueno, hoy quiero hablarte de este tema que yo quise titular, ¿cuál es tu aguijón? Quiero decirte que nos damos cuenta aquí en esta carta, en esta segunda carta a los Corintios, que Pablo nos está hablando de un aguijón. ¿Pero acaso alguien sabe cuál era ese aguijón? Sabemos que él nos habla de un aguijón, sin embargo no sabemos a qué clase de aguijón se refiere. Lo primero que a nosotros se nos ocurre es que puede ser una enfermedad, porque bien dice la palabra del Señor en Gálatas 4:12 al 15, nos habla que Pablo aceptaba que como ser humano estaba enfermo. Pero la realidad no la sabemos. Pudo haber sido una enfermedad. A veces cuando nosotros tenemos algo, pues es un aguijón. Como dice la palabra de Dios, un aguijón que el diablo me puso. Y bueno, también sabemos que había varias cosas en el carácter de Pablo. Y bueno, quiero decirte que igual pudo haber sido una enfermedad, porque aquí nos habla, en Gálatas 4, del 12 al 15, nos habla de una enfermedad. Él reconocía que estaba enfermo y que había rogado al Señor para que le quitase ese aguijón. Pero quiero decirte que en el libro de Hechos, en el capítulo número 15, también aquí nos habla del temperamento que tenía Pablo. En el capítulo 15, verso 36, ahí nos damos cuenta que había un problema en el carácter de Pablo. Y quiero que vayamos a la palabra para que nos demos cuenta a qué me refiero cuando digo que ese pudo haber sido su aguijón. Número 1, ya vimos que pudo haber sido alguna enfermedad, porque él reconocía que estaba enfermo. Pero aquí en Hechos 15, 36 al 40, te lo voy a leer. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo le estaba diciendo a Bernabé que había que dar una vuelta nuevamente, recorrer todas las ciudades donde habían compartido la palabra. Y dice el verso 37 y Bernabé quería, fíjate nada más lo que dice, y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero el verso 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Te das cuenta?
Bernabé quería invitar a Juan, a Marcos, por sobrenombre Marcos. Pero había algo que no le había gustado a Pablo. Y ahí se armó una contienda entre los dos, porque Bernabé quería llevarlo. Sin embargo, como que había un poquitito de rencor aquí en Pablo, y él como que no estaba de acuerdo, porque él precisamente se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y quiero que vayamos a la palabra en Hechos 13:13 para que veamos qué cosa fue lo que hizo que Pablo no quisiera llevar a Juan. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Aquí está. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ese era el disgusto que tenía Pablo, porque él no había querido ir. Él se regresó a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que se notaba que él era de un fuerte temperamento. ¿Y cómo sería tan fuerte ese temperamento que llegó a sacar de sus casillas a Bernabé? Bernabé era una persona muy dócil, por lo que podemos darnos cuenta. Bernabé era una persona muy dócil. Sin embargo, Pablo logró sacar de sus casillas a Bernabé, porque Bernabé deseaba que les acompañara Juan. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 39 del capítulo 15 del libro de Hechos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. O sea, Marcos sí fue a buscar a Juan, o a Marcos, como se le apodaba. Y Pablo dice, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue a buscar a Marcos. Dice la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 11, nos damos cuenta y vemos que finalmente como que acepta su temperamento. Y eso es bueno. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 11, te lo voy a leer. Dice, desde el capítulo 9 te voy a leer para que entiendas. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice. Toma Marcos. ¿Se dan cuenta? Solo Lucas está conmigo, dice. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Eso me encantó. Pablo, a pesar de su temperamento, reconocía, porque finalmente le estaba llamando. Ahora sí estaba de acuerdo a que le trajeran a Marcos y había llegado a comprender, a aceptar que Marcos le era útil en el ministerio. Aleluya. Amados, de la misma manera como estos grandes hombres usados por el Señor eran como cualquiera de nosotros, también batallaban con su carne. Yo no sé si ese pudo haber sido el aguijón, no lo sabemos. No sabemos si ese era el aguijón, pero ya vimos primeramente que pudo haber sido alguna enfermedad porque él aceptaba. Número 2, pudo haber sido su temperamento. Pero a mí me pudo encantar
lo que pasó en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4:11. Porque vemos que finalmente como que él acepta que tiene un temperamento fuerte y dice, toma Marco y tráelo contigo. Tráelo porque me es útil para el ministerio. Y esto quiere decir que sí tenía problemas con su temperamento, pero reconocía sus errores. En el capítulo 23, verso 2, dice, Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. ¿Qué quiero decirte con este versículo 2 del capítulo 3 de Hechos? Estamos viendo algo que le pasaba también a Pablo. Yo la verdad me puede encantar la historia de Pablo. Yo recuerdo que mi madre espiritual, que la amo mucho, cuando yo llego a los pies de Cristo, cuando yo llego a la iglesia, ella me bautizó por Pablo. Y me dijo, en ti tengo un Pablo. Yo no sabía quién era Pablo, cómo era Pablo, porque yo acababa de llegar. Pero cuando yo empiezo a leer la historia de Pablo, dije, oh, pero qué tan mal he sido, tan pecadora. Porque Pablo era una persona que perseguía la iglesia del Señor. Pero yo en ese momento no entendía por qué mi madre espiritual me decía eso. Ser un varón que tenía, a pesar de sus debilidades, a pesar de que era carne, a pesar de que batallaba, era un varón que amaba a Dios. Era un varón que desde que tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió totalmente. Era un hombre fiel, un hombre que a pesar de que sufrió, él se mantuvo firme. A mí me puede encantar cuando dice la palabra de Dios que cuando estaban ellos presos, ellos cantaban y alababan a Dios. Cosa más hermosa. Bueno, quiero que vayamos a Hechos en el capítulo número 23, verso 2, y te voy a decir qué es lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice al día siguiente, capítulo 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ahí quiero que vayamos. Dice el verso número 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¡Oh! ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Fue algo que le estaba diciendo Pablo. O sea, ¿qué me pudo a mí impactar la manera como él le dijo? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Dice el verso 4, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. O sea, era una autoridad. Y dice el verso 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él, sumo sacerdote. O sea, él no estaba enterado que era el sumo sacerdote. Sin embargo, ya le había dicho pared blanqueada. Y reconoció, dice, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Si recordamos a David, David nunca quiso levantar tantito la mano en contra de Saúl porque era el ungido del Señor, decía. Y bueno, aquí vemos lo que contesta Pablo. Dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo era indudablemente un ser humano. Y bueno, quiero decirte que como cualquier ser humano cometía errores. Y recordemos, amados, que el Señor lo rescató como a ti, como a mí. Pero bueno, él luchaba con su temperamento.
Recordemos, amados, que él era un persecutor de la iglesia y como tal se supone que era una persona sin escrúpulos. Sin embargo, desde el momento en que él tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. Sin embargo, amados, como tú y como yo, tú que me estás escuchando, no eran personas perfectas. De la misma manera que nosotros luchamos para poder alcanzar la perfección, como decía precisamente Pablo. También pudiera ser, como número 3, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, capítulo 11, verso 5 también, pues también nos habla de que había personas que le hacían lo imposible. Y decía él en el 2 de Corintios, capítulo 11, 5, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, aquí nos damos cuenta que lo mismo que sucede ahorita, desde antes sucedía. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Dice el verso 13, vámonos al verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Como que en ese tiempo, mis amados, también había diferencias y falsos apóstoles que quizás criticaban a Pablo. Y bueno, quizá él se estaba defendiendo, porque eso es lo que podemos ver ahí. En Gálatas 4:17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, era una contienda que había con aquellas personas. Pero sin embargo, Pablo no se quedaba callado, él se defendía. Quiere decir que se habían filtrado para querer dividir al cuerpo de Cristo, para sacar a los hermanos de la iglesia. Amados, y esto sucede actualmente. Por eso hay ocasiones en que he podido ver, hay ocasiones un poquito de celo por algunos siervos del Señor en cuanto a las ovejas. Y bueno, igual este pudo haber sido otro aguijón de Pablo, que él se defendía, que él no se dejaba. Había personas ahí que le hacían la guerra, que hablaban de él, que querían quizá imponer otras ideas que ellos traían. Quizá únicamente querían dividir el cuerpo de Cristo. Pero bueno, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 3, les da una respuesta. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Esto quiere decir que cuestionaban su autoridad. No sabemos cuál era el aguijón, porque hoy quiero decirte, hay otro que pudiera ser. Uno, la enfermedad, otro, el temperamento. Número 3, que había personas que le hacían la vida imposible. Número 4, este también pudo haber sido ese aguijón suyo. ¿Y cuál pudo haber sido ese aguijón? Ay, eso sí duele. Las persecuciones. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, 23, él da una lista tremenda de persecuciones que tuvo que pasar. Azotes sin números. Dice, estuve en muchas cárceles, en peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido 39 azotes por los judíos. Latigazos. No era cualquier azote. 3 veces azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces naufragué. 1 noche y día estuve como náufrago en alta mar. Peligros en camino muchas veces. En peligro de ladrones, de mi misma nación. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Ahora en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de todo esto, lo que a mí me agolpa diariamente. Fíjense nada más, cosa más linda. Además de todo eso, lo que a mí me agolpa diariamente. La preocupación por todas las iglesias. Amados, yo no sé si alguno de estos aguijones tiene alguno de nosotros. Cada uno de nosotros, como seres humanos, cometemos errores, no somos perfectos. Y pudimos ver una lista de aguijones que pudo haber sido el aguijón que tenía Pablo. Pero analiza tu vida y checa cuál es ese aguijón. ¿Cuál es ese aguijón que tú tienes? En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 11, dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero hay algo hermoso. Y de todas me ha librado el Señor. Aleluya, eso es lo que más me encanta. Dice el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amados, quiero nuevamente leerte ese versículo de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escuchaba yo a un pastor que dijo: esto es lo que viene en letra chiquita que no lees cuando aceptas al Señor. Amados, sí es cierto, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero hay algo hermoso. Esto que dijo Pablo, que me pudo encantar. Es cierto, he vivido persecuciones, he sufrido persecuciones, pero lo más hermoso, de todas me ha librado el Señor. Aleluya. Eso es lo más precioso, de todas me ha librado el Señor. Porque quiero decirte que aunque estés en el mundo, aunque tú no busques a Jesús, aunque hayas tenido, a lo mejor aceptaste a Cristo y te fuiste al mundo, no por eso no vas a sufrir persecución, ¿eh? No por eso no vas a recibir bofetadas del enemigo. Claro, pero ¿cuál es la ventaja de nosotros como hijos de Dios? De que es cierto, lo vamos a padecer, pero de lo que estamos seguros que de todas el Señor nos va a librar. Muchas veces puedo pensar, hay muchas iglesias donde comparten el amor, la fe, la liberación. Hay personas que les encanta la alabanza, pero cuando se comparte en una iglesia el perdón, cuando se comparte en una iglesia el pecado, hay muchas almas que no les agrada. Solamente les gusta escuchar la fe, el amor, las cosas hermosas, pero no les gusta escuchar las consecuencias de su pecado. Muchas veces te comparten el amor, te comparten la fe y bueno, la alabanza, liberación. Pero tal vez algunos no saben esto. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Este pudo haber sido otro aguijón de Pablo. Este pudo haber sido otro. Marcos 10, 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio.
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. En el siglo venidero, la vida eterna. Amados, así como aceptamos la bendición del Señor, ¿por qué no aceptamos el aguijón? Pablo vivía con un aguijón indudablemente, porque él dice 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Me encanta esa palabra, me encanta. Me puede fascinar esta historia de este varón. Y doy gracias a mi pastora Griselda Sánchez, porque me bautizó como Pablo. Y no le quiero fallar nunca, ni a mi Dios, ni a ella tampoco. Bueno, mis amados, ¿cuál es tu aguijón? Analiza tu vida, checa todos esos aguijones que pudimos encontrar en Pablo y checa cuál es tu aguijón. Y no olvides lo que dijo él en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, 11. Sí es cierto, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Bueno, amados, yo espero que esta preciosa palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón, que esta palabra haya penetrado como una espada de doble filo.